Permítame leerle la porción que tenemos por delante. Efesios 5, 25 al 33. Dice así: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Lo hablo con referencia a Cristo, a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Es interesante que me corresponde predicar este sermón en esta mañana de hoy. Por ahí estamos a la vuelta de la esquina del día de San Valentín. La gente le llaman el día del amor. Chocolates y flores. Y no está mal con eso. No hay problema, chocolates y flores. El punto es que el mundo tiene un sentido bien torcido de lo que el amor verdaderamente es. Para muchos es simplemente una atracción y una intimidad sexual. Y eso es lo que para muchas personas el día de San Valentín es. No sé si ustedes saben, pero las estadísticas enseñan que después del día de San Valentín, los meses después del día de San Valentín es cuando más jovencitas embarazadas salen. Porque confunden lo que el amor es con un simple acto de intimidad. Y digo que es interesante que estoy predicando ese amor juntamente alrededor de esta fecha. Pues yo quiero que nosotros entendamos lo que amar verdaderamente es. Amar no es un día de celebración. Mira cómo la palabra nos pinta a nosotros maridos que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Vamos a ver ya mismo lo que eso quiere decir. Pero para refrescar nuestras memorias rapidito y sepamos dónde estamos, saben muy bien que nos encontramos en la porción práctica de Efesios. Hace meses atrás les dije a ustedes que Efesios se puede dividir en dos partes, ortodoxia y ortopraxia. La ortodoxia tiene que ver con la enseñanza correcta, la ortopraxia tiene que ver con la práctica correcta. Del capítulo 1 al 3 nos encontramos con la contención teológica, el contenido teológico de Efesios, y del 4 al 6 tenemos el contenido práctico. En un lado Pablo nos dice lo que Dios ha hecho por nosotros y en el otro lado nos llama a nosotros a obedecer ahora en acciones prácticas a Dios. Pablo está muy interesado en esta escritura, especialmente en esta porción que nos encontramos, en que nuestras vidas reflejen de una manera práctica nuestra posición que tenemos en Cristo. O sea, si soy un santo en Cristo, debo vivir como un santo. Si soy hijo de Dios, debo comportarme como un hijo de Dios, etcétera, etcétera, ¿ok? Es donde nos encontramos aquí. Pablo ya nos ha llamado a nosotros, mire, para refrescar la memoria rápido, nos ha llamado a que vivamos una vida digna del llamamiento con el cual fuimos llamados. O sea, que nuestras vidas honren y dignifiquen ese llamamiento alto, sublime, hermoso con el cual Cristo nos llamó y nos salvó, de acuerdo a la gloria de ese llamamiento, que así sean nuestras vidas. Nos llamó a que no seamos como los gentiles, que no seamos como el mundo, que no vivamos como la gente que no tiene a Cristo. En el pasado fuimos así, pero ahora en Cristo somos diferentes. Hay un cambio. Y el llamado es claro, a que abandonemos esa forma de vida y vengamos a una nueva vida en Cristo Jesús. Nos llamó también a que seamos imitadores de Dios, allá en el capítulo 5, verso 1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y esa forma de imitar a Dios se demuestra en cómo nosotros andamos en nuestra vida, cómo nos comportamos. Y para refrescarme una vez más la memoria rápido, nos dijo que debemos andar en amor, debemos andar en la luz, debemos andar sabiamente y debemos andar en el Espíritu.
Que él lo usa, dice eso usando las palabras ser llenos del Espíritu. Yo le explico a ustedes que la llenura del Espíritu es dejar que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros en nuestra vida. La llenura del Espíritu Santo no es un momento estático que usted vino aquí, aplaudió y se gozó y me llené del Espíritu. Eso no es la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu es usted obedecer la guianza del Espíritu Santo en su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Dicho sea de paso, ser llenos del Espíritu y ser llenos de la palabra son sinónimos. Son la misma cosa. Mientras más me lleno de la palabra, más me lleno de su Espíritu. Porque el Espíritu fue el que inspiró la palabra. La llenura de la palabra es sinónimo de ser lleno de su Espíritu. Porque la palabra llenarme, la palabra me guía. Y en la obediencia a la palabra estoy llenándome de su Espíritu. ¿Okay? Luego de que Él nos hace el llamamiento a que nos llenemos del Espíritu, comienza, por así decirlo, a enseñarnos de manera visible, de manera práctica, cómo es que esa llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente se demuestra. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve un creyente que está lleno del Espíritu Santo? Y lo primero que nos dice es que un creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente lleno de alabanza. Es un creyente que sabe cantar. Es un creyente que sabe adorar a Dios. Y es un creyente que tiene un corazón agradecido. Eso está ya en el capítulo número 5, verso 19 al 20. Estamos llenos del Espíritu, cantamos himnos, cantamos cánticos espirituales con un corazón agradecido. Si a usted se le hace difícil adorar al Señor, examine su corazón, que probablemente no está dejando que el Espíritu Santo lo guíe. Una vez más, un testimonio de la llenura del Espíritu es un corazón que alaba y glorifica a Dios con agradecimiento. Otra de las cosas que vimos que un corazón, una persona llena del Espíritu Santo demuestra, es que una persona humilde que sabe someterse a los demás. Una persona llena del Espíritu practica el sometimiento mutuo. Verso número 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Cristo. O sea, una persona que está llena del Espíritu es una persona que sabe someterse. Yo sé que esa palabra no nos gusta mucho a veces. El mundo no le gusta esa palabra porque el orgullo y la vanagloria es lo que distingue al mundo y el pensamiento del mundo. Y así que es contrario a la palabra de Dios el pensamiento del mundo. Y la palabra sometimiento entonces es contraria a la vanagloria y al orgullo. Por eso muchas personas no quieren saber nada del Evangelio y de Cristo. Nosotros como creyentes somos llamados a vivir una vida de sometimiento. ¿Se recuerdan? No solamente los unos a los otros, pero la palabra dice que tenemos que vivir sometiéndonos a Dios, tenemos que someternos a las autoridades superiores, a las instituciones humanas, al gobierno, etc. Y aún tenemos que dentro de la iglesia someternos a los líderes que Dios pone dentro de la iglesia. La vida del creyente es distinguida por una vida de sometimiento. En el verso 22 ahora en adelante comenzamos a ver cómo es que esta vida llena del Espíritu Santo que vive humildemente sometida se ve, se manifiesta ahora, uno, en las relaciones matrimoniales, en el hogar, la crianza de los hijos y aún en nuestros trabajos. Eso lo vamos a ir viendo las próximas semanas. Y la semana pasada estuvimos viendo la primera fase en el área del matrimonio, que es el llamamiento, la ordenanza de Dios a la esposa específicamente. Y vimos que el rol de la esposa se caracteriza principalmente por una palabra, y es la palabra sometimiento. Dice ahí el apóstol Pablo, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. En este caso, la mujer se somete al liderazgo de su esposo. Les dije a ustedes, para refrescarle la memoria rápido y saltar inmediatamente a la parte del esposo, que esto no estamos hablando aquí de que ella es un tipo de sirviente y que de algún modo es inferior a su marido, sino que ella reconoce que por diseño divino su esposo es el líder del hogar y la persona a cargo de llevar la rienda, y que la posición de ella es apoyar y seguir a su esposo. Ese es someterse a su marido. No es que el marido la va a usar ahora como si fuera una sirviente, que ahora mucha gente hoy día confunde en esto. Y creen que sométete, mujer, es una forma de decirle haz todo lo que tu marido diga. No, no es eso, mi amado hermano. En la orden a la esposa que le da de someterse a su marido no es una excusa ahora para el marido convertirse en un tirano y un dictador abusador sobre ella. Hablamos de que el esposo no debe tratar a su esposa como una sirviente o como un niño. Dicho sea de paso, es claro en el texto, porque en el texto la mujer se llama que se someta, pero luego cuando habla a los hijos le dice obedezcan, y cuando habla a los siervos, o sea, a los que son empleados y tienen jefe, también le dice obedezca. La palabra es diferente. Por un lado, a los hijos y a los siervos se les llama a la obediencia, así que a los hijos hagan lo que los padres hacen y a los siervos hagan lo que sus amos dicen, pero a la esposa se le llama al sometimiento.
Y es simplemente una forma de ella reconocer y seguir el paso que su esposo como líder da. Todo buen equipo de trabajo siempre va a tener un líder que lleva a cabo las funciones de líder. En este caso, Dios ha diseñado por diseño divino que el varón cumpla con tal rol. Ahora, una vez más, no es una esclava ella para cumplir cada uno de los deseos y las órdenes de su marido, sino que es una miembro del mismo equipo, con el mismo valor, con el mismo respeto y honor que merece, y que viene ahora ella voluntariamente a estar al lado de su marido para que juntos puedan cooperar a cumplir la función de matrimonio y de padres en el hogar. ¿Okay? Ahora, Pablo nos explica a nosotros que mientras que por un lado la esposa se le llama a someterse y estar sujeta a su marido, la forma en que se demuestra ahora este sometimiento en la vida de la esposa. Acuérdense que el verso 21 dijo, someteos unos a otros. Entonces, aquí no estamos hablando de que el sometimiento es solamente de un lado, que hay que mucha gente malinterpreta en el texto. Que la esposa tiene que someterse a su marido y el marido es como un rey, dictador, tirano que hace lo que le dé la gana. No. Dice, someteos, ¿qué? Unos a otros. Y de ahí viene, de esa base, de ese mandato general, viene lo específico. Que ahora la esposa se somete a su marido, reconoce al marido como cabeza. Pues lo vimos la semana pasada, que el Señor instituyó al marido como cabeza a la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso lo vimos la semana pasada. Pero ahora el marido aún está llamado a someterse también a su esposa. Acuérdense que el mandato base es que someteos unos a otros. ¿Y cómo se demuestra ahora esta responsabilidad principal del sometimiento del marido a su esposa? Se demuestra en el amar, proveer, proteger a su esposa y a su familia. No en ser un dictador, no enseñorearse de ellos de acuerdo a sus propios caprichos y deseos personales, sino de ser un siervo que ama y sirve a su familia a través de la posición de liderato que Dios le dio. Miren, antes de seguir allá, para que ustedes entiendan lo que quiere decir este concepto de el siervo líder. Muchas veces nosotros confundimos la palabra líder y pensamos, pues el líder es que es jefe de todo el mundo y manda a todo el mundo para aquí y para allá. Cristo es el ejemplo perfecto de lo que un líder siervo o siervo líder, como usted quiera poner las palabras, es. Cristo es nuestro líder, mas sin embargo, mire cómo lo que él hizo, que estuvo dispuesto a dejar su posición de hijo de Dios para venir a entregarse a servirnos a nosotros. Entonces, a cierto modo, la cruz es el servicio de Cristo para la iglesia. ¿Ven eso? Entonces, de la misma manera, aún dentro, por ejemplo, dentro de la iglesia, Dios instituye pastores, pero los pastores no son dictadores, somos siervos. Somos siervos. Es más, hoy día se ha hecho muy popular en muchas iglesias usar el título de líder, porque como que tiene una tipo de gloria, quizás un tipo de orgullo un poco, de elevación del carácter de la persona. Soy líder. Pero ¿cuál es el título que utilizan los apóstoles? ¿Cuál es el título que ellos usan? Siervo de Jesucristo. Y es más, voy a ir un paso más allá. La palabra griega detrás de ese título, siervo, es doulos. Y solamente hay una manera de traducir la palabra doulos del griego al español o al inglés, y es esclavo. Esclavo. Ellos se identificaban como los esclavos de Jesucristo. Entonces, la posición de liderato, el apostolado, el pastorado, a pesar de que Dios los pone como líderes de la iglesia, su liderato se expresa en el servicio que ellos dan a la iglesia. ¿Ven eso? Lo mismo ocurre ahora en el marido. Dios sí lo pone como líder, pero su liderato se demuestra en el servicio de entrega total que él da a su esposa y a su familia. ¿Ven? Con eso en mente, entonces observemos el mandato que Dios le da al marido. Verso número 25, mire, bien sencillo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Más claro no canta un gallo, decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Este mandato continúa la explicación que Pablo dio más arriba de la sumisión mutua. Él lo menciona en el verso número 21.
La sumisión principal del esposo o su esposa es a través de su amor por ella. Y el apóstol deja claro que en este principio, aquí este mandato, este amor debe ser sin límites. ¿Okay? Pablo aquí no está dándonos una sugerencia. Escuchen bien, marido. Y esposas también. Para que usted sepa lo que el marido está supuesto a cumplir. Especialmente si usted no tiene marido y algún día parece planea casarse. Sepa lo que el marido está supuesto a hacer, para que si pueda escoger un marido que siga lo que dice la palabra del Señor. La semana pasada, al final del sermón, le dije a las esposas o a las mujeres, le dije, si usted no ve a Cristo, en Él, no se case con Él, porque no la va a poder amar como Cristo amó a la iglesia. Para que un marido pueda amar a Cristo, a la esposa, de la manera en que Cristo ama a la iglesia, Cristo tiene que estar en él, de otra manera no va a poder hacerlo. ¿Okay? Pablo no nos está dando aquí una sugerencia, que podemos escoger seguirla o no. Esto es un mandato, escuche bien, esto es un mandato el cual estamos obligados a obedecer. No es opcional, esto no es una opción, no es cuestión de si quiero o no quiero, es una cuestión de deber. Si me casé con ella, le debo mi amor. Estoy obligado a amarla. El problema hoy día es que la gente han confundido el amor con un sentimiento emocional. El amar primordialmente, aunque envuelve las emociones, pero primordialmente no es una emoción. Déjeme repetir eso. El amor primordialmente no es una emoción, aunque envuelve nuestras emociones. El amor ágape, el amor perfecto, el amor de Dios es un acto de la voluntad. No es un acto de la emoción, es un acto de la voluntad. Porque las emociones nuestras un día están arriba, otro día están abajo. Las emociones nuestras, el corazón es fácil de engañar. Nos confundimos a veces. Y dependiendo cómo usted se siente ese día, quizás sienta que ama o no ama. Quizás si se deja llevar, si usted define el amor como un acto de la emoción únicamente, el día que usted se levanta medio enfermo, ese día se acabó el amor. Porque quizás sus emociones están por el piso. El amor no es un acto una vez más de la emoción, sino un acto de la voluntad. El amor de Dios es así. Dios escogió amarnos. Escuche bien esto. Dios decidió amarnos. Él tomó una decisión de su voluntad. Él por su voluntad dijo: voy a amar a este grupo de pecadores inmerecidos de mi gracia, pero los voy a amar como quiera. Dios tomó la decisión. ¿Ve? Así que el amor de Dios es un amor de la voluntad. Y de esa misma manera, como dice aquí, que debemos amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia, nuestro amor no es primordialmente un amor de la emoción, sino un amor de la voluntad. Es muy importante que recordemos eso, porque les garantizo, mis amados hermanos, les garantizo que llegará un momento en que quizás tus emociones van a traicionarte. Las personas que llevan muchos años de casado aquí pueden dar testimonio de esto. Llegan momentos en el matrimonio en el cual mis emociones dictan quizás algo diferente. Pero yo tomo una decisión de amar a mi esposa y la voy a amar hasta que la muerte nos separe. ¿Ven? Yo me paré allí delante de ella, hice un voto a ella y a Dios que la amaré hasta que Cristo venga o hasta que la muerte nos separe. Y esa decisión tiene que permanecer. ¿Ok? No está primordialmente basado en el deseo. Mucha gente confunde el amor con el deseo. Aunque no es mi amor por mi esposa, envuelve mi deseo porque yo tengo que desearla a ella, desear su compañía, desear aún su físico, desear amarla. Todas esas cosas, desear el diálogo, desear la intimidad con ella, por supuesto, envuelve el deseo. Pero mi amor no está primordialmente basado en el deseo. Si mis deseos, son la única motivación para amarla a ella, entonces me estoy amando a mí mismo y no a ella. ¿Repito eso? ¿O lo cogieron? Si la única motivación para amarla son mis deseos, entonces me estoy amando a mí y no a ella. Lo mismo se da con Cristo. Mucha gente viene a Cristo porque quieren que Cristo los bendiga y vienen a Cristo por el deseo de la bendición, no por Cristo. Bendíceme, Señor, bendíceme. Y siempre cuando sientan que Cristo los bendice, le aman. Pero en el momento que las cosas se ponen duras, se van.
Así que no está primordialmente basado en la emoción, no está primordialmente basado en el deseo. Está basada en la voluntad. ¿Okay? A un esposo no se le ordena amar a su esposa por lo que ella es o no es. Se le ordena que la ame porque es la voluntad de Dios que la ame. Escuche bien, es la voluntad de Dios que ames a tu esposa. Claro, él debe admirar su belleza y sentirse atraído a ella. Él debe admirar la amabilidad, el carácter de ella y sentirse atraído a la compañía de ella. Pero el amor primordialmente, mi amado hermano, está basado una vez más en la voluntad. ¿Por qué? Porque quizás llegará el momento, con el tiempo, en el cual la belleza se desvanece. Llegará un momento en el cual la enfermedad llega. Y quizás ella no puede ni siquiera ahora estar contigo como estaba al principio. Llegará un momento en el cual quizás hasta se le olviden las cosas. Y hoy día con las enfermedades que tenemos, por ejemplo, a veces se le olvida a ella que está casada contigo. Tú eres mi esposo. Llegará un momento, mis amados hermanos, en que por ley de la vida las cosas cambiarán. Y si mi amor por ella está únicamente basado una vez más en el gozo y la bendición que tengo ahora de quizás de qué linda es y cuán amable eres. Si solamente ese es el vínculo del matrimonio, mi amado hermano, lamentablemente no estoy yo amándola como Cristo ama a la iglesia y no estoy cumpliendo con el mandato que Dios nos da aquí. ¿Ok? Si todas las características atractivas, esa es la pregunta que tenemos que hacernos, si todas las características atractivas y todas las virtudes de la esposa se desaparecen, ¿puedes seguir amándola? Todavía está la obligación, aunque esas virtudes y características atractivas de ella desaparezcan, todavía tengo la obligación de amarla. Es más, debo decir, en ese estado tengo una obligación aún mayor de amarla, porque ahora ella necesita el poder restaurador de mi amor y el cuidado que el esposo debe ofrecerle a ella en ese momento de necesidad. ¿Ven? Más debo amarla en esa condición. Más debo amarla cuando está débil o enferma. Más debo amarla cuando quizás su atractivo no está donde yo quisiera que estase. Cuando estábamos jóvenes. Más, porque ahí donde más ella necesita. Ese es el tipo de amor que Cristo tiene por la iglesia. Cuando la iglesia más sufre es cuando Cristo más expresa su amor. ¿Ven? Vamos ahora al modelo, es el mandato. Ama a tu esposa. Mira el modelo que Pablo nos da. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Ese es el modelo nuestro. El mandato, ama a tu esposa. El modelo, Cristo. Cristo es el modelo. Cristo es nuestro ejemplo de amor. Obviamente ningún ser humano pecador podrá tener la capacidad aquí en la tierra de amar de la manera y con la plenitud y la perfección divina con que Cristo ama a su iglesia. Sin embargo, mi amado hermano, un creyente, un hombre dedicado a Cristo por la naturaleza que Cristo le ha dado nueva en él y por la llenura del Santo Espíritu de Dios, tiene ahora las capacidades, mi amado hermano, de poder dar un amor que sea propio del tipo de amor que Cristo tiene por su iglesia. Fallamos, claro que sí. Somos imperfectos. Pecamos, claro que sí. Pero no tengo excusa para decir no puedo amarla, porque si soy un hijo de Dios, tengo su Santo Espíritu en mi vida, el cual me va a dar a mí la capacidad para amarla como Cristo quiere que yo la ame. Okay. El esposo que se somete al Señor, al estar lleno de su Espíritu Santo, puede amar a su esposa con el mismo tipo de amor que Jesús tiene por su propia esposa, que es la iglesia. Y ese es el patrón de amor que Dios nos da. El amor que el Señor tiene por su iglesia es el amor que debe distinguir ahora el amor de la esposa por la esposa. Okay. Veamos 4 características de este amor. Número 1. El amor de Cristo es un amor sacrificado. El amor de Cristo es un amor sacrificado. Mira lo que dice el verso 25. Es más, marido, amar a vuestras mujeres como así Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Lo ve ahí? Se dio a sí mismo por ella.
Cuando Cristo vino a la tierra en forma de hombre, Él sabía que iba a ser burlado, que iba a ser ridiculizado, que iba a ser difamado, que iba a ser rechazado, que iba a ser golpeado y sabía que iba a ser crucificado a la cruz. Él entendía esto. Él sabía desde la eternidad pasada lo que su amor por la iglesia exigía, y lo que exigía era su propia vida. Él sabía que Él venía específicamente para dejarse clavar a una cruz y morir por nosotros. Él reconoció que era necesario que sus prerrogativas divinas como hijo de Dios fueran puestas a un lado, por lo cual Él no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice Pablo en Filipenses, y se hizo siervo. Y sufrió en la condición de siervo y fue obediente hasta el punto de muerte, dice Pablo, y muerte de cruz. Cristo entendía que su amor por la iglesia costaría su propia vida. Por eso digo que el amor de Cristo y el amor del esposo para su esposa es un amor, debe ser un amor sacrificado. El esposo que ama a su esposa no es más solo por el atractivo físico, por su temperamento agradable, no la ama como Cristo amó a la iglesia. El esposo que ama a su esposa por lo que ella puede darle a él, ama como el mundo ama, no como Cristo ama. El esposo que ama a su esposa como Cristo ama a su iglesia, da todo lo que tiene para su esposa y por su esposa, incluyendo su propia vida si así fuese necesario. Eso es un amor sacrificado. Note que aquí no estamos hablando de si ella merece o no merece el amor, que hoy nosotros somos así. Tratamos de medir a ver si merece o no merece. Vamos a ver. Si se porta bien, ok. Si no, pues no. Note que el amor de Cristo fue sacrificado aun cuando nosotros éramos inmerecedores de ese amor. Él decidió amarnos cuando aún éramos pecadores, dice el apóstol Pablo. Nos amó cuando aún estábamos perdidos y fuera de Él. Y éramos merecedores de ese amor. Si un esposo amoroso está dispuesto a sacrificar su vida por su esposa, ciertamente, escuche bien, estará dispuesto a sacrificar otras cosas menores por ella. Déjeme repetir eso para que le entre en el cerebro. Si el esposo está dispuesto a sacrificar su propia vida por ella, estará dispuesto a sacrificar otras cosas más insignificantes por ellas. Porque hoy día vivimos en un tiempo del egocentrismo y del egoísmo. Yo quiero lo que yo quiero, no importa lo que pase. Y muchos maridos hoy día están más casados con sus juguetes que con sus esposas. Pasan más tiempo en la motora, o en el bote, o jugando deporte, o haciendo otras cosas similares a esas, como si fueran nenes chiquitos de 15 años, que amando a sus mujeres, que amando a su hogar. No quieren llegar al hogar porque no quieren verla a veces. ¿De verdad? Se van y trabajan, llegan de la casa al trabajo, mi amor, me voy, agarran la llave y se van a pasear. Me voy a montar la motora un rato para jugar. Me voy con mis amigos, me voy con mis panas, voy para aquí, voy a salir. La esposa sola en el hogar. Cuando el esposo se casa con la esposa, debe aprender a sacrificar todas esas cosas menores e insignificantes en su vida. Las amistades, sorry mis panas, pero ya no puedo estar más con ustedes. Tengo una esposa a quien tengo que amar. Tiene que aprender a sacrificar aún sus posesiones si es necesario por ella. Tiene que aprender a dejar los deseos carnales y personales de él, y aún quizás sus planes deben ponerse a un lado para poder amarla como Cristo amó a su iglesia. Así que el esposo debe aprender a poner sus propios gustos, deseos, opiniones, preferencias y bienestar a un lado si es necesario para satisfacer las necesidades de la esposa y para amarla sacrificadamente. Él muere a sí mismo para vivir por su esposa, porque eso es lo que el amor de Cristo exige. Y escuche bien, y esta es la sumisión del esposo a la esposa. Mientras que la esposa reconoce el liderato del marido
Y se somete a él como el siervo líder que Dios ha puesto sobre el hogar. El esposo ahora pone a un lado sus prerrogativas, sus deseos personales, para servirle a ella, amarla sacrificadamente y estar junto a ella hasta que la muerte nos separe. Y ser un esposo que la protege, que la guía, que la guarda, que le provee y que está ahí para levantarla aún en los momentos de debilidad. Por un lado, la esposa se somete al esposo reconociendo el liderato. Por el otro lado, el esposo se somete a la esposa amándola sacrificadamente. ¿Okay? Es un amor sacrificado. Lo otro, primera descripción del amor del esposo a la esposa, un amor sacrificado. Segundo, es un amor purificador. Voy a seguir porque si me quedo, estoy 2 horas predicando, así que tengo que ir corriendo. Un amor purificador. Un amor purificador. Mira lo que dice el verso 26 y 27. Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia, dice el verso 25, el verso 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Cristo santifica a su iglesia, Cristo purifica a su iglesia. Y entonces, si yo voy a amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, tengo que amarla con un amor purificador. Importante eso. Los esposos tenemos que aprender a ser una fuerza purificadora sobre nuestras esposas. Tenemos que aprender a ser una fuerza purificadora sobre nuestras esposas. Tenemos que aprender a cuidar de sus almas, a guiarlas a la verdad de Dios y ser ejemplo de santidad para ellas. Es tan importante, porque por lo general en el mundo y por causa del pecado, el hombre es el primero en pervertir las cosas. El hombre ha pervertido el sexo, ha pervertido la intimidad, ha pervertido lo que el matrimonio debe ser, ha pervertido todas las cosas hermosas que Dios ha creado. El hombre las pervierte por causa del pecado. Y ahora en Cristo nosotros los esposos tenemos que hacer lo opuesto a lo que el mundo dicta. Tenemos que hacer una fuerza purificadora sobre ellas. Una fuerza de santificación. De la misma manera en que Cristo purifica y lava a su iglesia, nosotros tenemos que también aprender a ser purificadores y santificadores sobre nuestras esposas. Este punto es importante, porque ahorita les acabo de decir que nuestro amor debe ser sacrificado y tengo que poner todo lo que soy a un lado para amar a mi esposa. Pero ahora eso no quiere decir que hay una rienda suelta para que el esposo haga todo lo que la esposa quiere hasta el punto del pecado. Oh, hay límites, ¿verdad? Oh, sacrifícate por tu esposa. Todo lo que tienes, sacrifícalo por ella. Amén. Pero a la misma vez tengo que ser una fuerza purificadora sobre ella. Tengo la responsabilidad, por supuesto, de entregar todo por ella. Pero no podemos caer en el error de pensar que esto quiere decir que podemos cumplir todos los deseos de ella, aun cuando sean pecaminosos. Porque entonces no estoy cumpliendo con el amor de Cristo. Cristo se entregó por la iglesia. Escuchen, Cristo se entregó por la iglesia y lo dio todo a sí mismo. Pero a la misma vez Cristo es nuestro santificador. Y no nos deja hacer todo lo que nosotros queramos. Él nos guía a la verdad, nos guía a la santidad, nos guía en la purificación, nos guía a la gloria. ¿Ve? Somos pecadores nosotros, entendemos eso. Seamos hombres, seamos mujeres. Tenemos que lidiar con el pecado. Mientras que el esposo debe amar a su esposa de manera sacrificada y entregarlo todo por ella. Eso no quiere decir que él tiene que dejar que el pecado la domine a ella. O a él también. El esposo tiene una responsabilidad santificadora sobre su esposa. O sea que él debe velar porque el pecado no tome rienda suelta en su hogar. No quiere decir que yo sacrificar todo por ella. Quiere decir que hago todo aún cuando peco. Aún en pecar. Miren. Tenemos que recordar que de la misma manera en que la esposa se debe a Cristo primero. ¿Se acuerdan? La semana pasada estábamos hablando de eso. Porque dice, esposa, someteos a vuestros maridos. ¿Verdad? Sométanse a sus maridos. Pastor, ¿hay excepción a esas reglas? Sí, le dije a ustedes, hay excepción a las reglas cuando el marido quiere que la esposa haga algo que es pecaminoso. Porque la esposa se debe a Cristo primero. La esposa se debe a Cristo primero, Cristo es el Señor de su vida primeramente, y entonces en su sometimiento a Cristo, entonces ella se somete a su marido. Ahora en el caso del esposo, es igual. Ama a tu esposa ilimitadamente, sacrificadamente, pero ama a Cristo primero.
De la manera en que la fidelidad de la esposa es primeramente al Señor, la fidelidad del esposo también es primeramente al Señor. ¿Okay? El punto es que la fidelidad a la esposa no puede costarle al esposo la fidelidad a Cristo. El esposo tiene una responsabilidad, como dije, santificadora y purificadora, honrando a Cristo con su vida, y que eso ahora se desborde para santificar y purificar a su esposa. Miren algo, maridos, escuchen bien. Nosotros tenemos una responsabilidad primordial de ser los maestros de Biblia en nuestras casas. Con mucho lamento debo decir que a través de los años he visto como en muchas de nuestras iglesias, la esposa es la que siempre toma el liderato en los aspectos espirituales en el hogar. Y los esposos son los que se echan para atrás. Y si la esposa dice, ay, estoy cansado de ir para la iglesia, pues me quedo contigo también. Y si la esposa no quiere ser fiel al Señor, la esposa pues también. Y si la esposa no le enseña la Biblia a los hijos, pues el esposo tampoco se la enseña. Y si la esposa dice, vamos, no hay fidelidad a Dios, el esposo dice, pues tampoco yo tengo fidelidad a Dios. Yo tengo una responsabilidad como varón, de ser el líder espiritual y de ser quien enseña la palabra a mi esposa y a mis hijos. No quiere decir que ella no tiene la capacidad por su propia cuenta de estudiarla. Claro que sí. No quiere decir que ella no tiene la capacidad y la inteligencia y la intelectualidad de poder abrir su Biblia y todo, de leer la Biblia por su propia cuenta. Claro que sí, todos tenemos esa responsabilidad. Cada creyente, hombre o mujer, tiene la responsabilidad de penetrar en la palabra, leerla y buscar aplicarla. Claro que sí. Pero eso no excusa al marido de ahora ser el líder en el hogar, quien es el que enseña a su esposa y a sus hijos la palabra del Señor. Yo debo aprender, mi amado hermano, la palabra específicamente para dársela a mi familia, para ser quien la distribuye en mi hogar. Es muy importante que nosotros como maridos aprendamos a conocer la palabra para que podamos ahora dar la palabra. Tenemos esa responsabilidad de parte de Dios. Mira lo que dice ahí, Cristo purifica a su iglesia. ¿Cómo Cristo purifica a su iglesia? La purifica a través de la palabra. La palabra es el agente purificador sobre la iglesia. De esa misma manera nosotros como creyentes, como esposos creyentes, debemos aprender a purificar a nuestras esposas a través de la palabra del Señor. Conozcamos la palabra, hermanos varones, para que cuando nuestra esposa nos pregunten de la palabra, podamos contestar lo que la palabra dice. Podamos decirle lo que la palabra enseña. Y podamos guiarla de manera santa y purificadora a través de la palabra. No seamos vagos en el Señor, hombres. No seamos así. El primero que debe estar en pie el domingo en la mañana es el varón. Vamos para la iglesia. El primero. El que lleva las riendas es usted, hombre. Si usted suelta la rienda, la carroza se le va. Se cae por el abismo. Pero el varón es el que dice, de pie estamos. Es el que guía, el que empuja y el que lleva a su esposa, a su familia para servir al Señor. ¿Ok? Tenemos un amor purificador. Mira, el otro punto. El tiempo se está avanzando. Debemos tener un amor cuidador. Cuidador, o sea que cuida y protege y guarda y provee. Mira lo que dice el verso 28 al 30. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque nosotros somos miembros de su cuerpo. El amor del marido a su esposa es un amor sustentador, proveedor y cuidador. ¿Okay? De la manera en que Cristo cuida y provee de la iglesia, la guarda y la protege, de esa misma manera el esposo debe aprender a guardar, proteger y cuidar de su esposa. Si él solamente se preocupa por sí mismo y por su bienestar y por él estar bien y por él estar saludable, pero no se preocupa por el bienestar de la mujer que Dios le ha dado, está siendo egoísta y no la está amando como Cristo ama a su iglesia.
Una vez más, muchas personas tienen un entendimiento errado de lo que es el sometimiento de la esposa al esposo y la tratan como si fuera una sirviente. Ella es una sirviente, tiene que servirme, hacer todo lo que yo diga. Muchos hombres tienen esa forma de pensar. Eso no está en la Biblia, no sé de dónde lo habrán sacado. Muchos hombres creyentes creen eso. Y al tratarla de esa manera esperan que ella haga todas las cosas y ellos echándose frescos bajo una hamaca tomándose una limonada fría. Y no levantan ni la escoba. Sorry, hermano. Abróchese los cinturones por un segundo. ¿De qué manera yo estoy amándola prácticamente, cuidándola, protegiéndola, estando ahí al lado de ella para servirle lo que ella necesite? Los hombres nos enfermamos. Ay, nos morimos. Y la esposa tiene que ir con la sopita después. Y muchos hombres, la esposa se enferma, que se la resuelva ya ella como pueda. Que ella misma se haga la sopa. Por lo menos vaya al restaurante y compre la sopa, aunque sea, si no la sabe cocinar. Mi amor por ella debe ser un amor cuidador y sustentador, es el punto. Debo buscar el bienestar de ella. ¿Ve? Cuando nuestros cuerpos están bien y sanos, hay una sensación de bendición, de bienestar cuando cuidamos nuestros cuerpos. Cuando yo me cuido a mí mismo, hay una sensación de que, estoy bien, comí bien hoy, tomé agua, me alimenté bien, descansé bien, cumplí con lo que mi cuerpo me pidió para guardarlo y protegerlo, ¿verdad que sí? Y al final del día me siento saludable. De esa misma manera, mi amado hermano, cuando el esposo aprende a cuidar de su esposa, a preocuparse por sus necesidades y a proveer para ella, hay una sensación de bienestar y de placer, que es un producto de ese amor que le está demostrando a ella. Debo cuidarla a ella como si fuera mi propio cuerpo, el punto que dice Pablo aquí. Debo aprender a cuidarla como si fuera mi propio cuerpo. ¿Okay? El esposo que ama a su esposa, entonces, como Cristo ama a la iglesia, no hará nada por dañarla, porque Él se preocupa por ella como si fuera su propia carne. Y Él va a desear nutrirla, Él va a desear guardarla de la misma manera en que Él nutre y guarda su propio cuerpo, porque así es que Cristo ama a su iglesia. Él nutre y guarda a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Eso está en la palabra, ¿verdad que sí? Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo guarda, protege, nutre y cuida del cuerpo. Cuando ella necesita fuerza, Él está ahí para dársela. Cuando la esposa necesita estímulo, Él debe estar ahí para lo mismo. Y con cualquier otra cosa que la esposa necesite. ¿Sabe que Dios provee a través de Cristo para todas nuestras necesidades? Dios está ahí proveyendo a través de su Hijo todo lo que nosotros necesitamos en Cristo Jesús. De esa misma manera, el esposo amoroso busca suplir todas las necesidades de su esposa. Muy importante que entendamos eso. Ha habido matrimonios que la esposa usa el mismo traje todos los días y el marido muy lindo andando por la calle. El marido que aprende a embellecer a su esposa se embellece a sí mismo. ¿Entienden eso? El marido que aprende a guardarla, a protegerla a ella y a estar al lado de ella, cuidándola, se embellece a sí mismo. Aunque él ande en trapos. Porque el amor cuidadoso y protector sobre ella embellece la relación. ¿Ve? Así que el matrimonio bendito es el matrimonio el cual el esposo ama a su esposa con un cuidado ilimitado. El error de mucha gente es de ver a la esposa como si fuera una simple cocinera, una ama de casa, ama de llave, o una pareja solamente para suplir sus necesidades. Aprendamos a entender, mis amados hermanos, que ella es un tesoro dado por Dios a nosotros para amarla, cuidarla, alimentarla y apreciarla. Dios te regaló una mujer, ámala y cuídala porque es una hija de Dios. Y Dios te la entregó para que tú cumplas sobre ella ese rol de protector y guiador. Y déjame decirle algo antes de seguir. Si usted ama a su mujer de esa manera, le garantizo, su mujer no va a tener problemas sometiéndose a usted. Muy pocas mujeres en Cristo
se someterán a un marido, tendrán problemas sometiéndose a un marido que ama de esta manera. ¿Verdad que sí? Si me vienes a quejarte, si me pastor, mi mujer no se somete a mí, mi pregunta va a ser, ¿la estás amando como Cristo ama a la iglesia? ¿Ok? Así que tenemos que aprender a ser cuidadores sobre ellas, a apreciarla, a usar un amor tierno, un afecto físico para darle calor, comodidad, protección y seguridad. ¿Ok? Esas responsabilidades, escuchen bien, esas responsabilidades son principalmente las del marido, no las de la esposa. Como Cristo provee para su iglesia, el esposo provee para su esposa. ¿Okay? Esas responsabilidades más son primordialmente las del esposo, no las de la esposa. Muy importante que entendamos esto. Mira lo que dice Pedro, en la primera epístola de Pedro, versos 3 y 7. Dice, y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, o sea, con entendimiento, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia divina, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Sabe que la única cosa que la Biblia dice que estorba nuestras oraciones es el maltrato de las mujeres en el matrimonio? Trátala bien, trátala con honra, trátala como un vaso más frágil porque es mujer. No me malinterprete lo que quiero decir, porque no es que es una mujer tan fragilenta que se cae y se rompe. No, porque yo conozco mujeres que son más fuertes que muchos varones. Y son fuertes sí, porque da el parto, mi amado hermano, da la luz. Un hijo no es nada fácil. Yo admiro a las mujeres que han podido pasar por tal lucha. Claro que sí. Entendemos que hay una fortaleza que Dios la dio a la mujer. Como esposa, como madre. La mujer tiene innata en sí un sentido de fortaleza hermoso, precioso. Ahora no quiere decir que ella es débil y que necesita, que no puede valerse por sí misma. Lo que quiere decir es que de mi parte yo la trato de esa manera. De mi parte la trato con cuidado, la trato con protección, la trato con ese sentido de que es un vaso más frágil, porque es mi mujer. Y debo aprender a convivir con ella de manera comprensiva, dándole honor a ella. Dice Pedro, para que mis oraciones no sean estorbadas. ¿Okay? Así que mi amor debe ser un amor cuidador. ¿Okay? El último punto que describe el amor de Cristo es un amor irrompible. Un amor irrompible. Incorruptible, podemos decir también. Mira lo que dice el verso 31. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. La palabra unirá ahí del griego proskolao literalmente quiere decir pegado o cementado. ¿Usted sabe lo que pasa cuando usted echa cemento? Los que saben de construcción aquí. Coge y echa cemento. Pone las varillas. Y usted empieza a lanzar cemento ahí para el piso. Luego pone los bloques, echa cemento para las paredes y lo demás. Busque separar esos bloques después que usted le echa el cemento. A ver. ¿Cómo usted los puede separar? Rompiéndolos nada más. La única manera en que usted puede separar dos bloques pegados por el cemento es rompiéndolo. De la única manera en que usted puede separar a un hombre y a una mujer en el matrimonio es rompiéndolo a los dos. Por eso que los divorcios siempre terminan tan mal como terminan. ¿Sí? Los matrimonios creyentes no deben ser muy rápidos para buscar el divorcio, mi amado hermano. El mundo vive de esa manera. El divorcio es común y corriente en el mundo. Pero en el caso de nuestros matrimonios, en la vida del creyente, mi amado hermano, Dios no quiere tal cosa. Voy a ir ahora rapidito. Sí hay unos lugares en los que quizás se tenga que practicar. Pero no debe ser la forma inmediata y rápida en que el matrimonio creyente funciona. No debe ser. Número uno, porque entendemos que Dios odia el divorcio. ¿Sabía? ¿Tú sabes que Dios odia el divorcio? Malaquías, capítulo 2, verso 16.
porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. ¿Por qué? Dios siempre ha odiado el divorcio y continuará odiando el divorcio, porque el divorcio destruye lo que Él ha ordenado como irrompible. Dios ordenó el matrimonio para hacer una relación inseparable. Hasta que la muerte nos separe, decimos los votos, ¿verdad que sí? Mira cómo lo pinta aquí la palabra. Que ellos se unen, el hombre deja a su padre, deja a su madre, se une a su mujer y serán una sola carne. ¿Lo ve ahí? ¿Cómo es inseparable el matrimonio? Esa es la intención divina. Dios quiere que el matrimonio sea inseparable, y por eso es que Él odia y detesta el divorcio, porque el divorcio rompe y corrompe lo que Él hizo. ¿Ok? Él odia el divorcio en cualquier término y por cualquier razón. Él lo tolera, escuche bien. Él lo tolera en ciertos casos y lo perdona también. Como de la misma manera que perdona cualquier otro pecado. Así que no sé si, yo sé que algunos de ustedes quizás han pasado por esa experiencia. No vengan ahora a estar viviendo como están condenados al infierno por esta cosa que yo estoy diciéndole. Dios perdona eso de la misma manera en que perdona cualquier otro pecado. Dios perdona, pero no lo desea. Entendamos, muy importante. Él nunca cambiará su posición referente al divorcio, de la misma manera en que Él nunca cambiará su posición referente a cualquier otro pecado. El punto es que los esposos y las esposas no deben divorciarse rápidamente por los males que han cometido sus cónyuges. Dice algo, no me gustó, te divorcio, me voy. Como Cristo, escuche bien, como Cristo no se separa de la iglesia, y como Cristo no se separa aún de los creyentes que caen en pecado, nosotros debemos aprender a permanecer los unos con los otros, y el esposo y la esposa deben aprender a perdonarse unos a otros de la misma manera que Cristo perdona al creyente cuando peca. Acuérdense, amémonos como, ámala como Cristo ama a la iglesia. ¿Y cómo Cristo ama a la iglesia? El que esté perfecto aquí, que esté perfecto aquí, libre de todo, está en santidad total y absoluta. Levanta la mano, por favor. Ninguno lo levanta, ¿verdad? Porque todos reconocemos que tenemos falla, todos reconocemos que todavía estamos en el proceso, todos reconocemos que estamos caminando, todos sabemos que nos falta todavía llegar. Pero Cristo como quiera nos ama. Cristo como quiera nos ama. Cristo como quiera permanece a nuestro lado. Él no viene y dice, se acabó la cosa entre tú y yo, vete. Cada vez que nosotros hacemos algo que quizás no le agrada al Señor, Cristo viene donde me dice, me voy. Resuélvelas tú ahora como tú puedas. ¿Esa es la actitud de Cristo? No. Él tiene un amor permanente, irrompible por su iglesia. Y por tal razón, si nuestros matrimonios van ahora a ser un ejemplo de la relación entre Cristo y la iglesia, debemos tenerlo en esta área también. Estoy contigo en las buenas o en las malas, hasta que la muerte nos separe, en la salud o en la enfermedad, no importa lo que pase, estoy contigo. Por eso dijo ahorita al principio que el amor que distingue este amor matrimonial es un amor de la voluntad primeramente, no de la emoción ni los deseos. Porque la emoción y los deseos cambian y son torcidos y son a veces engañosos. Pero el amor de la voluntad, he decidido y voy a permanecer hasta el final. Rapidito, en este aspecto del divorcio, para dar quizás una respuesta, si tiene preguntas respecto a esto en su mente. En una ocasión a Jesucristo le preguntaron del divorcio los fariseos allá en el capítulo 19, versos 3 al 9 de Mateo. Y vinieron a Jesús y le preguntaron, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo? Y mira la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús: ¿no habéis leído? O sea, lean sus Biblias, tontos. Siempre le respondía de eso. Los fariseos venían con preguntas donde Jesucristo, y él le dice, ¿no habéis leído? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Dónde está su Biblia? Busquen su Biblia, muchachos. ¿No habéis leído? Que aquel que los creó, hablando de Dios, aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra. Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, mira dónde Jesucristo aquí hablando. Por consiguiente, ya no son dos,
sino una sola carne. Escuche bien eso. Ya no son dos, sino una sola carne. Métase eso en la cabeza. Ya no soy yo y tú. Yo hablo por mi lado, tú hablas por el tuyo. Ese es el problema de muchos matrimonios hoy día. Yo voy por mi lado, tú vas por el tuyo. Se casan y dejan las cosas lo suficientemente distantes. Bueno, tú quédate allí y yo me quedo porque estamos juntitos pero separados. En caso de que este asunto se ponga un poquito complicado, lo que tengo que hacer es cortar la cuerda. Y tú te vas por allá y yo voy por acá. Fácil, se acabó la cosa. Esa es la actitud del mundo. Esa es la forma en que el mundo enseña que el matrimonio funcione. Pero mira cómo la Biblia enseña que el matrimonio debe funcionar. Ya no son dos, son uno. Una sola carne. Usted puede arrancarse un brazo de sí mismo. Usted puede partirse en mitad y continuar operando de manera común, corriente, como si nada. De ninguna manera. De la misma manera, mi amado hermano, Cristo no quiere la separación. Dios no quiere la separación porque ahora han venido a ser una sola carne. Por tanto, dice Jesús, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Si Dios los unió, no los separe. Pero Moisés, le dicen ellos, Moisés nos dijo que podemos darle carta de divorcio y poder repudiar a la mujer. Le dijo, por la dureza de vuestro corazón, o sea, por causa del pecado. Por causa del pecado, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres. Pero no así no era desde el principio, dice Jesús. No era así desde Génesis. Yo digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y aquí es donde viene el caso de la única justificación bíblica para el divorcio es la infidelidad o el adulterio. Y él se casa con otra, dice Jesús. Si tú te separas de tu esposa y te casas con otra, salvo por infidelidad, dice, comete adulterio. Dios no quiere el divorcio, Dios no quiere el divorcio. Dios quiere que los matrimonios sean irrompibles. Ahora, antes de cerrar, no quiere decir, mi amado hermano, una vez más, que si usted ha pasado por una situación así, usted está ahora descartado de la gracia de Dios. Yo me divorcié en el pasado. Yo no puedo servir ya al Señor. Dios perdona todos los pecados y restaura todas las vidas. Y no hay nada que es demasiado grande para que su gracia no lo pueda cubrir. En Cristo Jesús recibimos perdón, así que recordemos tal cosa. ¿Okay? Ahora, y cierro con esto. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Vimos el mandato. Ama a tu iglesia, vimos el modelo. Cristo es el modelo de la iglesia. Vimos que este modelo del amor de Cristo es un amor sacrificado, es un amor cuidador, es un amor irrompible. Amén. Y ahora vemos el motivo. ¿Por qué debemos amar a nuestra esposa de esta manera? Mira el verso 32 y 33. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo, a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Pablo ya ha venido enseñando en esta porción que hemos considerado desde la semana pasada, que el matrimonio es una imagen de la iglesia y su relación con Cristo. Él dice que esto es un misterio. ¿Qué quiere decir eso? Grande es este misterio, dice ahí. Lo que quiere decir es que nunca en la historia del pueblo de Dios había sido revelada la verdad de que el matrimonio entre un hombre y una mujer es un ejemplo, una ilustración de la relación entre Cristo y su iglesia. Eso es un misterio. Un misterio es algo que había sido ocultado en las edades pasadas, pero que ahora ha sido revelado en el Nuevo Testamento en Cristo. Es un misterio. Y el misterio es que la iglesia y Cristo son ilustrados por la relación matrimonial. ¿Ok? Ahora en el nuevo pueblo de Dios, la iglesia se convierte en la esposa. Ahora en Cristo tenemos esta imagen. En el Evangelio tenemos esta imagen. Él es el novio, la iglesia es la novia. Allá en el libro de Apocalipsis al final dice, el espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. La novia clama por el retorno. La novia espera el momento en que llegue a su marido. Está esperándolo porque lo extraña. La novia, la iglesia, pide que su esposo venga. ¿Okay? El mayor motivo de un esposo para amar, purificar, proteger y cuidar a su esposa es el amor de Cristo. La protección, la purificación y el cuidado que Él da a su iglesia, que es su esposa, son ahora el motivo para nosotros hacerlo con nuestras esposas. ¿Okay?
El matrimonio cristiano debe ser entonces un matrimonio amoroso, santo, puro, abnegado y sumiso mutuamente, porque sus virtudes caracterizan la relación entre Cristo y la iglesia. De modo que, y por razón que la sagrada relación entre los hombres y mujeres cristianos está ligada a la relación entre Cristo y la iglesia, encontramos aquí ahora nuestra motivación para amar a nuestras esposas de la manera en que nos llama la palabra esta mañana amarla. Porque Cristo es nuestro modelo y la iglesia y Cristo son la imagen del matrimonio. Y cuando yo entiendo eso, tengo ahora una motivación para cumplir con el mandato de Dios de amar a mi esposa como Cristo amó a su iglesia. Así que, en conclusión, ese es el mandato de la palabra y el modelo y el diseño divino. Que cada uno de nosotros ame a su mujer y que la esposa respete a su marido. Esa es la receta bíblica para matrimonios saludables y bendecidos. ¿Podemos orar? Gracias te damos, Dios, por tu amor y tu santa misericordia. Gracias te damos por esta ordenanza que tú nos has dado, oh Dios, en esta mañana. Gracias te damos por el ejemplo que tenemos en Cristo Jesús como el esposo fiel a la esposa que es la iglesia. Que Él es ahora nuestro modelo. Él es ahora nuestro ejemplo a seguir. Te rogamos, te suplicamos y te pedimos, oh Dios, que por favor nos enseñes a ser fieles a ti en esto, oh Dios. Que aprendamos, especialmente nosotros los varones, a amar a nuestras esposas de esta manera sacrificada, abnegada, purificadora, cuidadora, protectiva a nuestras esposas. Que aprendamos a ser sus sustentos, que aprendamos, Señor, a entregar todo lo que somos por ellas. Enséñanos, Dios, a ser esposos que tengan el corazón de Cristo. Que nuestro amor y obediencia a Cristo se manifieste en nuestro amor y obediencia a nuestras mujeres. Te rogamos, oh Dios, que por favor nos enseñes, nos guíes para cumplir con esta verdad. Te pido por los matrimonios de la iglesia, Señor. Cuántas dificultades surgen por causa del pecado. El pecado que contamina y corrompe todas las cosas. Aún la relación más íntima y preciosa, que es la del esposo y la esposa, se ve corrompida por el pecado. Te pedimos que nos santifiques, Dios, para que entonces podamos honrarte aún con nuestras vidas, Dios, y con nuestros matrimonios. Por Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén y amén.